Hola, hola, saludos cordiales, estudiantes de noveno año básico. En esta ocasión vamos a ver el tema número 2, el tema de funciones. ¿Qué son funciones? Ya anteriormente vimos la relación, lo que era una relación. Ahora tenemos que recordar que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Por eso vamos a reconocer cuándo es función y cuándo no. Veamos aquí un ejemplo donde tenemos dos conjuntos X y cada uno tiene una relación con el conjunto de llegada. Este es el conjunto de partida con el conjunto de llegada y tiene una relación. Veamos, en esta relación, sabemos que hay una relación. Observamos que hay un elemento del conjunto de partida que le corresponde únicamente a un elemento del conjunto de llegada. Cuando se observa esta correspondencia, la relación toma el nombre de función. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando del primer elemento, perdón, del primer conjunto, que es el conjunto de partida, siempre sale únicamente una flecha hacia el conjunto de llegada. Siempre que suceda eso es una función. Si no sucede eso, significa que es una relación. La función se denota con las letras f, g, h minúsculas, por ejemplo así, que se lee f de x en y. Para expresar la fórmula que la define, se usa f de x, lo cual se lee f de x es igual a. Veamos algunos ejemplos. Dice, identifica las relaciones que son funciones. Todos los literales A, B, C y D son relaciones, pero vamos a identificar si son funciones. Veamos, tenemos las banderas con los lugares. Vemos que de este conjunto de partidas solamente sale una sola flecha para el conjunto de llegada. Entonces quiere decir que esta función sí es una función. ¿Por qué? Porque cada elemento del conjunto B corresponde a un elemento del conjunto C. Sí es verdad que sobra una ciudad, pero eso no impide que sea función. Después de que dentro del conjunto de partida no sobre ningún elemento y que de cada uno de ellos se despliegue una flecha relacionándolo con el conjunto de llegada, es función. Veamos el literal B. Miren, claramente nos damos cuenta que del conjunto de partida salen varias flechas hacia el conjunto de llegada. Entonces nos podemos dar cuenta, si ya vimos que este sale únicamente uno del conjunto de partida, entonces sabemos que es función, pero este que sale más de uno del conjunto de partida no es función. Veamos por qué. Dice, no es función porque el elemento B del conjunto R le corresponde tres elementos al T igual que al elemento C. Mire, le corresponde tres elementos, entonces no es una función. Veamos aquí. La función es los reales, la relación positiva, donde es igual a la raíz cuadrada de x. Esta no es función, pues al extraer la raíz cuadrada de un real positivo, tenemos dos respuestas, una positiva y una negativa. Entonces, este elemento corresponde a dos imágenes, por lo tanto, esta no es función, porque las raíces cuadradas de los números positivos pueden ser tanto positivos como negativos. Veamos, si tenemos raíz cuadrada de 36, la raíz cuadrada de 36 puede ser más 6 y también puede ser menos 6, porque menos por menos me da más 36 y más por más me da más 36, me da la respuesta, pero tiene dos, viene siendo como esta, tiene dos respuestas, entonces por eso no es una función. Aquí tenemos que esta función es igual a x cuadrado, a un valor elevado al cuadrado. Esta sí es función porque a cada real le corresponde únicamente un número real, es decir, a cada número de estos elevado al cuadrado solo le corresponde uno, no pueden haber más. Ahora, ya sabiendo reconocer cuándo es función y cuándo es relación, veamos cuáles son el dominio y el rango de una función. El dominio de una función X, Y es el conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados. Los pares ordenados son así, separados por una coma. El primer componente va a corresponder a los valores de las X, que vendría siendo el dominio. Ya pertenecen a la función, se simboliza dominio de f igual a x, tal que xy pertenece a la función. Para que una relación sea función, el conjunto de partida debe de coincidir con el dominio.
El rango o recorrido de la función es el conjunto formado por las segundas componentes, es decir, por los valores de las y. Este viene siendo el rango. Se simboliza rang f igual y, tal que xy pertenece a la función, es decir, que esta y pertenece a la función, ese sería el segundo componente. El rango está contenido en el conjunto de llegada o codominio. Llegada, codominio, rango, recorrido, tiene diferentes nombres, pero lo vamos a hacer como rang en este caso. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 podemos determinar el rango de esta función, que serían estos pares ordenados. Nos vamos a dar cuenta que estos valores de la x, el primer componente, este valor de x, tiene que ser el dominio, siempre y cuando que no se repitan, porque si se repiten significa que no es función. Entonces tenemos que el dominio de f es las primeras componentes, que serían los valores de x, 0, 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? 0, 1, 2 y 3. Vamos a ver el rango está estructurada por las segundas componentes, que serían estos. Miren, 1, 2, 3 y 4. Entonces, dentro de los pares ordenados, para poder sacar los valores del dominio y el rango, el dominio son las primeras componentes de los pares ordenados y el recorrido o rango, las segundas componentes. Recordemos también que hay ciertas restricciones en estas funciones. Para determinar el dominio de una función definida por una fórmula, observamos las siguientes restricciones. Primero, la división por cero no está definida, es decir, si x está en el denominador, excluiremos los valores que convierten en cero ese denominador. Es decir, aquí está x en el denominador, vamos a hacerlo que no sea igual a cero, despejamos x y me va a decir que 3 medios no va a ser parte de la función porque daría 0. La segunda restricción es que si las cantidades subradicales de radicales con índice par deben ser mayores o iguales a 0, mayores o iguales a 0, ya que no se puede extraer la raíz de índice par de una cantidad negativa. Entonces aquí tenemos, mire, una raíz cuadrada en la que vamos a poner en forma de inecuación la parte que está dentro, la parte subradical, las cantidades subradical, entonces decimos 3x más 1 debe ser mayor o igual a 0. Despejamos este 3 que está multiplicando, pasa a dividir, este 2 que está sumando pasa a restar, y me queda un tercio, es decir, que no puede, x no puede tener el valor de menos un tercio, porque si no, ya no puede ser una función. Estas restricciones también son tanto para el dominio como para el recorrido o rango, que ya sabemos que es lo mismo. Ahora sí, una vez explicada la clase, vamos a poner en práctica los conocimientos y vamos a realizar las páginas siguientes. Vamos, para una mayor comprensión, vamos a verla aquí en un documento de PowerPoint. Veamos. Funciones, y vamos a hacer el tema de funciones de noveno año básico y vamos a resolver, a explicar las páginas 220 y 221. Recuerden, esta ayuda, este apoyo que se le da para que usted pueda entender o reforzar los conocimientos adquiridos desde clase y para que usted pueda practicar. Si usted solamente copia lo que está dentro de este video, no le va a servir de nada, podrá tener una buena calificación, pero no tiene el conocimiento. Recuerde que vienen los exámenes en la costa y usted tiene que tener práctica y tiene que tener el conocimiento necesario para poder sacar una buena nota. Veamos, indique cuáles de las siguientes relaciones son funciones y justifica. Miren que aquí nos dice justifica, siempre tenemos que ver lo que nos pide, justifica la respuesta. Miren, tenemos el conjunto S y el conjunto E y nos damos cuenta que del conjunto de partida sale una flecha por cada elemento y que llega al conjunto E, que sería el conjunto de llegada. Entonces, sí es una función porque del conjunto S parte una sola flecha hacia el conjunto E. Lo que no pasa en el literal B, que en el conjunto A falta este número 1 que no tiene una flecha hacia el conjunto de llegada. Entonces, si no tiene un conjunto, una imagen, un rango, no es una función. La relación que representa este conjunto A de partida y B de llegada no es una función, ya que de todos los elementos del conjunto A,
no parte una flecha hacia el conjunto B. Hay elementos en A que no se relacionan con nadie, lo cual no es posible en una función. Es decir, que tenía que estar todo relacionado para poder decir si hubiera otro elemento acá y otro elemento acá, podría ser función, pero en este caso no lo es. Veamos los conjuntos R y Q. Nos damos cuenta del conjunto de partida, salen dos flechas y ya vimos que para hacer función únicamente debe de salir una flecha del conjunto de partida hacia el conjunto de llegada. Entonces no es una función ya que todos los elementos del conjunto R parten dos flechas hacia el conjunto Q, lo cual no es posible en una función. Los elementos del conjunto de partida deben tener una sola imagen o una sola flecha de dirección. Veamos cómo poder reconocer si es una función a partir de pares ordenados. Es sencillo, sabemos que los primeros componentes son los valores de X. Entonces, si nosotros vemos que se repite el valor de X, que viene siendo el conjunto de partida, si se repiten, entonces ya no hay función, como en este caso. ¿Ya? Vamos a ver, tiene 4, 5, 7 y 7. Como tenemos que se repite dos veces el 7, entonces no es una función, porque está dos veces el 7 como primer componente. Veamos acá, tenemos la X como el primer componente 0, 1, 2, 3 y 4. No se repite, entonces sí es una función porque no se repiten los primeros componentes. Si bien es cierto, el segundo componente se repite, no tiene nada que ver. Para hacer una función son los primeros componentes que no se deben de repetir, es decir, los del conjunto de llegada o de los primeros componentes que serían los valores de X en unos pares ordenados. Si la relación es ser el doble de, siendo el conjunto L 1, 2, 4 y 16 y el M 1, 2, 3 y 8, primero vamos a hacerlo en forma sagital para darnos cuenta si es función o no. El conjunto tenemos aquí el conjunto M y el conjunto N. Entonces, este es el conjunto M y este es el conjunto N. Y la relación es ser el doble. El 1 no es el doble de ninguno de los números que están acá. En cambio, el 2 es el doble del 1, el 4 es el doble de 2 y el 16 es el doble de 8. No hay ningún número aquí que sea el doble de 3. No puede ser. Entonces, significa que no es función. ¿Por qué? Porque me falta un componente que tenga una relación en la otra imagen y no hay. Si no hay, entonces no es función. Veámoslo también en la forma de pares ordenados. Si bien aquí no se repiten, estamos omitiendo un número que sería el 1. El 1 no lo estamos poniendo, entonces no puede ser función. Entonces, como respuesta es que este literal no es función. La relación ser la cuarta potencia de, siendo estos los conjuntos. Sabemos que la cuarta potencia es multiplicar un número por sí mismo 4 veces. Entonces vamos a hacerlo de forma sagital y ponemos los elementos del conjunto A aquí en el primer conjunto de partida y el conjunto B como conjunto de llegada. Entonces, si tenemos 0, 1, 16, 81, vamos a ver cuáles se relacionan siendo la cuarta potencia. 0 sí es la cuarta potencia de 0. 1 sí es la cuarta potencia de 1 porque 1 por 1 y por 1 y por 1 me da 1. 16 es la cuarta potencia tanto de 2 como de menos 2. ¿Ya? Y 81 es la cuarta potencia de 3 y de menos 3, porque según la ley de los signos, como es cuarta potencia, es par, me va a dar de resultado el signo positivo, tanto en el negativo como en el positivo. Entonces, ya sabemos que no puede haber dos flechas de un conjunto de llegada, de un elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, no es una función. En los pares ordenados nos podemos dar cuenta que se repite este 16 dos veces y el 81 dos veces, lo que significa que no es una función. Veamos aquí, determina el dominio y el rango de cada función. Sabemos que el dominio son los primeros componentes, que vienen siendo estos, los primeros componentes de cada par ordenado, y el recorrido o rango sería los segundos componentes. Por eso, el dominio sería, miren, el primer componente, 1, 3, 5 y 7. Y el recorrido, los segundos componentes, 3,
5, 7 y 9. Entonces está fácil esto. Dominio los primeros componentes, rango el segundo componente. Aquí tenemos una función que nos están dando en forma por comprensión y también por extensión. Nos dice que x tal que x pertenece a números naturales, siendo x menor que 12 y y es igual a 3x más 1. Ahí se debe de reemplazar para tener los valores de y, pero ya no nos están dando. Entonces, sabemos que el valor del dominio viene siendo el primer componente, es decir, en este caso 2, esto es dominio, 4, 6, 8 y 12. Y el rango es el segundo componente, 7, 13, 19, 25 y 31. Entonces, al colocarlos tenemos que, cuál es el dominio y cuál es el rango, es decir, que los separamos. En el literal C también vemos los pares ordenados y nos damos cuenta que el dominio viene siendo los primeros números y el rango los segundos números. Dice que nos da unos ejemplos para practicar las restricciones que se aplican en las funciones. Aquí miren, nos damos cuenta que dice que si la x está aquí en la parte del denominador, debe ser de diferente 0, entonces decimos que x más 4 es igual a 0, no es igual a 0 y x no debe de ser igual a menos 4. ¿Y cómo se hace esto? Ponemos así, esta parte de aquí, el denominador, lo ponemos a que no es igual a 0, x más 4 igual a 0, despejamos la x, y x, este 4 que está positivo pasa a negativo, entonces x nunca puede ser menos 4, porque si no, no es una función. Entonces, poniéndolo como dominio de f, dice que es igual a los números reales menos 4. Nunca va a tocar el menos 4, o también podemos decir que son corchete abierto, menos infinito, menos 4. Abierto también, que significa que no son tomados en cuenta, unidos al menos 4, abierto, que no se lo toma en cuenta, hasta en los positivos. Aquí hay otro ejemplo que tenemos aquí, x cuadrado más 3x, como no tiene un denominador o no es una raíz, entonces no hay restricciones, que quiere decir que el dominio serían todos los reales positivos y negativos. En esta h de x es una raíz, entonces sabemos que debe de ser, la cantidad exoradical debe ser mayor o igual a 0. Entonces escogemos, ponemos esos números, esa cantidad subradical, y la colocamos como inecuación. Y este menos 2, este 2 que está positivo, negativo, pasa al otro lado negativo. Este menos 2, este 2 pasa a dividir, entonces 2 dividido para 2 me da 1. X es mayor o igual a 1, no puede ser 0. Aquí tenemos otro que también nos damos cuenta que el primero no tiene restricción porque no tiene un denominador donde esté la X y va a ser el dominio todos los reales o todos los positivos negativos, perdón, los infinitos positivos e infinitos negativos. En esta parte sí tenemos una restricción porque tiene como denominador una incógnita, una X, y procedemos, como dijimos anteriormente, a colocarlo de ahí, sacarlo del denominador y poner x menos 7 no es igual a 0. Este menos 7 que está positivo pasa a negativo, entonces está la restricción. En el dominio de g de x es igual a todos los reales menos el 7. No puede tener el valor de 7 porque si no ya no sería función. En este caso también tenemos aquí una incógnita y tenemos que volver a hacer esto que no sea igual a 0. Este 11 que está positivo pasa a negativo y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces la restricción es que x no puede ser igual a menos 11 tercios. Entonces el dominio de h de x es igual a los reales menos 11 tercios. En el caso de acá es una raíz, tenemos la cantidad subradical que la vamos a hacer como inecuación, no, porque no tiene que ser mayor o igual a 0. Este menos 0,5 pasa al otro lado a positivo, este 2 pasa a restar, perdón, pasa a dividir y nos da que el dominio de x, déjenme coger aquí que no puedo ver bien, ya, que sería el dominio de f de x es igual a 0,25 más los positivos y el infinito positivo. Es decir, que x tiene que ser mayor o igual que 0,25.
El otro también es una raíz, entonces vamos a colocarlo como una inecuación que debe de ser mayor o igual a cero. Este 9 que está positivo pasa a negativo, despejamos X, este 5 que está multiplicando pasa a dividir, y al dividir menos dividido para más a menos, 9 dividido para 5, 1,8. Es decir, que el dominio de h de X es igual a menos 1,8 y los infinitos positivos. Ahora nos dan unos ejemplos de cómo resolver el rango de una función. Lo primero que hay que hacer es sustituir la f de x por y. Entonces ya aquí ya no tenemos f de x, sino que y es igual a 6x más 4. Y después despejamos la x, hacemos el proceso, esta x pasaría para acá a negativo, este 6x pasaría acá a multiplicar, después pasaría a dividir, y la y por lo consiguiente. Y aquí tenemos otro ejemplo, lo mismo, que lo colocamos, sustituimos la y y procedemos. Aquí hay un ejemplo, entonces nosotros tenemos que ponemos y igual a 4, 6x más 1 menos 2. Después continuamos el proceso y este 2 positivo, negativo pasa a negativo, este negativo pasa a positivo, perdón, y más 2 igual a 4, 6x más 1. Proseguimos y este que está aquí, este denominador que está dividiendo pasa a multiplicar, Ahora, al multiplicar esto, continuamos el proceso. Al multiplicar, tenemos y por 6, 6xy, y por 1, y. 2 por 6x, 12x, 2 por 1, 2, igual a 4. Proseguimos y dejamos aquí las X de un solo lado, entonces el Y que estaba aquí positivo pasa a negativo y el 2 que estaba de último positivo pasa a negativo. De este lado nosotros podemos sacar un factor común que sería X, entonces nos quedaría 6x más 12. Ya esto es factor común, ustedes conocen porque ya hemos visto anteriormente factorización. Y 4 menos 2 me quedaría 2 menos y. Proseguimos. Estos son los pasos. Continuamos y despejo X y este que está aquí, que está multiplicando, pasa a dividir. Ya nos damos cuenta que tenemos una incógnita en la parte del denominador y aplicamos esto cuando no puede ser 6y más 12 igual a 0. Este 6y la dejamos ahí, este 12 positivo pasa a negativo al otro lado y este 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos daría que el rango de f es igual a todos los reales menos menos 2, parecido al dominio que vimos anteriormente. No puede ser menos 2. En el de acá tenemos una multiplicación. Primero vamos a multiplicar con la propiedad distributiva que me queda 6x menos 8. Proseguimos y este 6x que está positivo pasa negativo al otro lado y el y que está aquí pasa a negativo. Continuamos y ya despejamos x y este 6 que está multiplicando pasa a dividir. Y nos damos cuenta que como denominador no hay una incógnita, por tanto no hay restricciones, entonces el rango de h de X es igual a todos los infinitos negativos y positivos. Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Espero que le haya servido y que se prepare.